Lección 22. Entrada a la ontología. Para poder entrar al campo de la ontología es necesario tener tres requisitos fundamentales que son necesarios para que nuestra excursión por el campo de la ontología tenga frutos. Uno de ellos es ingenuidad, el segundo, rigurosidad en la marcha reflexiva del pensamiento, y el tercero, paciencia. Ontología significa teoría del ser. Aunque no es exacta, más exacta sería teoría del ente. La diferencia está en que el verbo ser tiene una cantidad muy grande de significaciones. Es enormemente multívoco, tiene una gran variedad de sentidos, y ya Aristóteles decía que el ser se predica de muchas maneras. Entre otras cosas, el ser en general será lo que todos los entes tienen en común, mientras que el ente es aquel que es, aquel que tiene ser. Por otra parte, el ser será lo que el ente tiene, y que lo hace ser ente. Nosotros estamos, por ejemplo, en el bosque, y estamos viviendo con el bosque. Estamos junto a un árbol, y con ese árbol hacemos algo. Nos ponemos, por ejemplo, debajo de su ramaje, de su follaje, para evitar la lluvia. Nos decidimos a cortar una rama para encender el fuego, o bien para hacer con ella un asiento, y nos dedicamos a tomar un fruto y comerlo. Pero también puede llegar un momento en que nos detengamos y digamos, ¿qué es este árbol? Y entonces nuestra actitud varía por completo. Ya este árbol no es un término inmediato de nuestra acción, de nuestro hacer, sino que esta acción y este hacer se han convertido ahora en meditación y una pregunta acerca del árbol. Preguntamos cuál es el ser del árbol, qué es el árbol, y podemos contestar que ese árbol es un roble, y podemos seguir preguntando en nuestra actitud de pensamiento, ¿qué es un roble? Y podemos contestar, es una especie vegetal, y podemos seguir preguntando, ¿y qué es una especie vegetal? Y contesta que es un modo de ser cosa. Una especie vegetal es un conjunto de cosas, árboles, estas cosas, clases de plantas, todas las especies vegetales. Y así hemos llegado a determinar de esta manera en nuestra vida hay cosas, como árboles, piedras, plantas, animales, un cierto número de cosas. También podemos en un momento determinado fijarnos en que en este bosque donde estamos, este árbol que tenemos delante es igual a aquel otro árbol que hay allí. Entonces se nos viene en las manos la igualdad y decimos, ¿qué es igualdad? Y nos encontramos con que la igualdad no es cosa, no hay ninguna cosa que sea la igualdad. Las cosas que hay son árboles, animales, plantas, piedras y el sol, pero la igualdad no es una cosa, no hay ninguna cosa, no hay nada de eso que yo llamo cosa que sea igualdad. También podemos haber traído en la cuenta de que el tronco de este árbol es circular, y podemos entonces preguntarnos acerca del círculo. Y entonces, ya recapitulando un momento, encontramos aquí que, con lo que hay en mi vida, puedo hacer dos grupos. Un grupo donde pondré árboles, piedras, plantas, animales, casa, el sol, la luna, y ese grupo los llamaré cosas, y otro grupo en que lo que hay son la igualdad, la diferencia, el triángulo, el círculo, los números. Y a todo esto no lo podemos llamar cosa, puesto que el nombre de las cosas lo es reservado para aquellas otras. Estos nuevos objetos no son cosa. De pronto vamos a llamarlos objetos ideales, y nos encontramos con que en el repertorio de lo que hay en mi vida he hallado primero cosas y segundo objetos ideales. Podemos hacer lo mismo con la idea de belleza. La belleza no puede caer en las cosas, porque la belleza no es una cosa, ni en los objetos ideales, porque no agrega nada al ser, de manera que cae en la categoría de valor. El árbol hermoso no es más que el árbol no hermoso, pero vale más. Y así tenemos al descubierto en el ámbito de mi vida estos tres conjuntos de objetos que hay. En mi vida hay cosas, objetos ideales y valores. Además, me encuentro con que de esas tres esferas de objetos hay mi propia vida, hay el conjunto de todas ellas en mi vida, hay mi vida misma, y mi vida misma, diré de pronto, ¿no será uno de esos tres objetos? Y encuentro que no, porque mi vida no es una cosa. ¿Cómo podría ser mi vida una cosa cuando las cosas están en mi vida? ¿Cómo podría ser mi vida una cosa cuando mi vida es la que contiene las cosas? No puede,
pues mi vida ser al mismo tiempo la que contiene y la contenida. No es, pues, mi vida una cosa. ¿Será mi vida entonces un objeto ideal? Pero tampoco es posible que mi vida sea un objeto ideal, porque los objetos ideales son lo que son. El número 7, la raíz cuadrada, la igualdad, etc. Son lo que son en todo tiempo, fuera del tiempo y del espacio. No cambian. En cambio, mi vida fluye en el tiempo, cambia en el tiempo. Es unos días esto y otros días lo otro. Y sobre todo, mi vida es propiamente lo que todavía no es. Mi vida propiamente es lo que va a ser. Mi vida propiamente está por ser. En cambio, todos estos objetos ideales son eternamente y fuera del tiempo y del espacio lo que son, de una vez y para siempre. Mi vida tampoco es un valor. Las cosas son válidas, pero los valores, ellos, no son, sino que imprimen a las cosas su valor, y mi vida en cambio es una realidad. De mi vida puedo predicar el ser, que no puedo predicar de los valores. Por consiguiente, mi vida no es ni cosa, ni objeto ideal, ni valor. Podríamos aquí en este momento distinguir entre yo que vivo y el mundo o conjunto de lo que hay para mí. Podríamos aquí en este instante distinguir entre yo y lo otro. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿qué relación de ser, qué relación ontológica hay entre yo y lo otro? Pero podríamos entre yo y lo otro, es una distinción válida, aceptable en la vida misma, dentro de la vida. Psicológicamente el yo, viviendo su vida constante, precisamente en estar entre cosas. Pero ontológicamente esta distinción es inválida, porque en el realismo se dice, si yo me elimino, quedan las cosas. El idealismo dice, si yo me elimino, elimino también las cosas. Pero hemos visto que justamente esta contraposición de las dos doctrinas es lo irremediablemente falso entre ellas, porque yo no puedo eliminar manteniendo las cosas. Si yo me elimino, no hay cosas. En eso tiene razón el idealismo. Pero por otra parte, si elimino las cosas, no queda el yo, y en eso tiene razón el realismo. El yo y las cosas no pueden, pues, distinguirse y separarse radicalmente, sino que ambos, el yo y las cosas, unidos en síntesis inquebrantablemente constituyen mi vida. Como dice Heidegger, vivir es estar en el mundo, y tan necesarias son para mí mi existencia y en mi existencia las cosas que vivo, como yo viviendo las cosas. Por consiguiente, ni realismo ni idealismo, pues la vida no tolera división, y por lo tanto ejemplifica en sí misma un cuarto tipo de objeto, que no puede reducirse ni cosas, ni a objetos ideales, ni valores, y que es lo que llamaríamos, por lo menos provisionalmente, objeto metafísico. Queda como resultado lo siguiente. Primero, llamamos ontología a la teoría de los objetos, como objetos, o sea, a la teoría de las estructuras ónticas de lo que hay en la vida. Segundo, no todo lo que hay en mi vida tiene igual estructura óntica. Así, las cosas no tienen igual estructura óntica que los objetos ideales, ni que los valores, ni que la vida misma en su totalidad. Tercero, entre las cosas que hay en mi vida puedo distinguir objetos que valen. Ya tengo aquí dos grandes provincias ontológicas, porque he descubierto dos estructuras ónticas diferentes, la estructura óntica del ser que es y la estructura óntica del valor. Pero aún dentro de la estructura óntica de los objetos que son, he descubierto también que, cuarto, objetos que son reales, las cosas, ideales, de la igualdad, círculo, diferencia, y la vida, que no es ninguno de estos tres. La ontología tiene como incumbencia la de descubrir y definir lo mejor posible las estructuras ónticas de cada uno de esos cuatro grupos de objetos. Tendrá que decirnos en qué consiste ser cosa, valor, objeto ideal y qué es la vida.